Ninguno es esclavo en el territorio de la nación. Fracción 1, artículo 9 de las Bases Orgánicas de la Constitución de la República, junio de 1843. México, tierra de libertad. Este documental va dedicado al valiente pueblo de México, cuya tierra ha sido santuario para quienes escapan de la opresión y para nuestros antepasados afroamericanos que buscaron la libertad proclamada por México y contribuyeron a defenderla. En el siglo XIX, cuando el sur de los Estados Unidos se distinguía por su defensa aún de la esclavitud, México defendía la libertad de todos y todas. La libertad proclamada por las leyes mexicanas incluía todo Texas. La extensión y la presión subían en la frontera, en particular en San Antonio, Texas. En 1833, en la Misión San José, ocurrió un tiroteo que tuvo un gran impacto, poco conocido, pero significativo, a lo largo de esta lucha mexicana por la igualdad y la libertad. 5 hombres escaparon de la esclavitud en 1833. Vivían libres en San Antonio, Texas, protegidos por las leyes y autoridades mexicanas y por la comunidad texana. Fueron perseguidos por cazadores de esclavos ilegales que invadieron ilegalmente a San Antonio. Pero en la Misión San José se encontraron con José María Jesús Carvajal, quien era uno de los oficiales de la Guardia Mexicana y les brindó de su protección. Su enemigo, Henry Brown, un cazador de esclavos cuyo legado aún persiste en Texas, no estaba dispuesto a permitir la protección de dichos refugiados. Irónicamente, la historia de Texas exalta a Brown, incluso nombrando un county por él. Pero, para aquellos que tuvieron un gran impacto defendiendo la libertad, tal y como Carvajal hizo, nadie se acuerda. Peter y John, quienes eran parte de este grupo de 5 hombres, habían escapado recientemente de la colonia Austin. En cuestión de meses, habían sido secuestrados una vez y habían logrado escapar de nuevo y regresado a San Antonio, incluso 2 veces. Estos 2 últimos hombres eran esclavizados por Thompson. Siguieron en libertad gracias a Carvajal, pero unos meses después, Samuel Williams terminó matando a Peter y a John en San Antonio, bajo el pretexto de defensa propia. Mucho antes de que el ferrocarril subterráneo se convirtiera en un símbolo de resistencia, en el norte hacia Canadá, en el sur hacia Texas y otras zonas fronterizas, los habitantes mexicanos de Texas, quienes eran despreciados como grazers, según los anglosajones de la época, ayudaban a los fugitivos para escaparse de la esclavitud. San Antonio no solo era una ciudad de agresiones cometidas por los esclavizadores, sino también de resistencia y libertad de la gente esclavizada y sus aliados. México, luego de varios intentos hacia la abolición, finalmente, en 1829, bajo el liderazgo de Vicente Guerrero, la esclavitud finalmente fue eliminada dentro del territorio mexicano, lo cual incluía a Texas. Aquellos texanos que estaban a favor de la esclavitud, el decreto de la abolición fue una gran ofensa y un gran problema. Te invito a este viaje a través del tiempo, donde la historia de Texas y México se entrelazan en un relato de valentía, traición y esperanza, donde la comunidad mexicana jugó un papel crucial para defender la libertad de aquellos que se encontraban huyendo de la esclavitud en busca de protección. Retrocediendo un poco en el tiempo, desde los primeros días de la Guerra de Independencia, Miguel Hidalgo proclamó la libertad de los esclavizados en Guadalajara en noviembre de 1810. Pero él no fue el único. Antes que Hidalgo, José María Azorena en Valladolid, Ignacio Rayón en Tlalpujahua y José María Morelos en Chilpancingo ya habían intentado plasmar esta idea de la abolición en sus decretos. En 1829, el presidente Vicente Guerrero, quien era afrodescendiente y héroe de la independencia, decretó la abolición total de la esclavitud en México. Con las presiones de contrarrestar el decreto, algunos se imaginaron los loopholes, o mejor conocido en español como escapatorias, que no eran tan ciertas.
Tan estricto fue el proceso que el mismo Austin viajó hasta la capital de México para tratar de negociar una excepción, lo cual fue fallida, ya que fue negada y Austin se regresó, abogando la guerra. Esa causa fue condenada como traición y Austin fue encarcelado en México. Mientras que en el norte de México la libertad era orgullosamente un derecho, en Texas la realidad era otra. San Antonio se convirtió en el centro de la red de cazadores de esclavos más grande de todo Texas, donde hombres como Henry Brown secuestraban fugitivos y los remandaban a la esclavitud. Sin embargo, la comunidad mexicana en Texas no se quedaba de brazos cruzados. Arriesgaban su vida y ayudaban a aquellos fugitivos a cruzar al otro lado del río para obtener su libertad. Durante décadas, la historia de estos fugitivos había quedado silenciada y en el olvido. Pero, en 2023, con casi 190 años después, su lucha fue reconocida oficialmente en la Red Nacional de Ferrocarriles Subterráneos, reviviendo el reconocimiento de México como tierra de libertad, recordándonos que la abolición no solo fue una ley, sino una resistencia. Luego de analizar y revivir el reconocimiento de México como tierra de libertad, Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados. En 1855, James Callahan lideró una expedición para cruzar la frontera y castigar a México por proteger a los esclavos. Su objetivo era demostrar que Texas no toleraría ni refugios ni protección de libertad para sus esclavos. En 1855, Callahan lideró un ataque en Piedras Negras, saqueando y quemando la ciudad mexicana como venganza. Lo que comenzó como una misión contra presuntos ladrones, terminó como un acto de guerra no oficial, avivando tensiones entre México y Estados Unidos. México denunció el ataque como una violación de su soberanía, mientras que Texas lo vio como una celebración. Callahan, su héroe. Este conflicto, alimentado por la esclavitud, mostró que la lucha por la libertad no tiene fronteras. Por ello, este documental honra la resistencia del valiente pueblo de México y de los antepasados afroamericanos, que, en su lucha por la libertad, desafiaron las barreras impuestas por la opresión y la injusticia.